Bueno, ok. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto y aparte necesito que me digan qué día les puedo reponer la clase que les adeudo. Díganme ustedes, por favor, qué día se las puedo reponer. Pues sí, igual y el viernes para que se completen las 2 horas, pero no sé si algunos de mis compañeros tengan clase después. ¿A usted qué día se le acomodaría, doctor? Es que pues sí, solamente porque saldría corriendo de aquí de la casa de ustedes para la escuela porque tengo clase a las 3. Sí, si quieren el viernes sería de 12 a 2 para reponer la clase. Ustedes díganme. Pues yo digo que sí está bien, pero no sé si algunos de mis compañeros tengan una clase porque algunos toman inglés, creo. Ustedes díganme. Si ustedes díganme qué día, por Doctor, favor. no sé si se pueda el día de mañana. El día de mañana. Mañana no tenemos tantas clases. Sería de 12 a 1. Ustedes díganme. Yo digo que está bien, no sé, mis compañeros. Sí, doctor, está bien mañana. ¿Sí, mañana? Entonces, para mandarle mensaje a DCA, que mañana voy a reponer la clase de 12 a 1, de la que tuve percances el viernes. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, quiero hacer una recopilación. Quiero que me digan, por favor, ¿se acuerdan que les pedí preguntas para el examen? ¿Sí? Sí. Quiero que me digan cuáles son las preguntas que hemos visto para que de esa manera de ahí voy a sacar todo lo que es el examen. ¿Las tienen a la mano? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? doctor. A ver, Sí. empezamos desde el principio. Platíquenme cuál es la primera pregunta que hicieron. ¿Sobre qué tema o como los que pasamos? Los que pasaron y por ejemplo, vamos a empezamos primero con embriología, ¿se acuerdan? Sí, Sí. doctor. Bueno, empezamos con preguntas de embriología, por favor. ¿Cuál sería la primera pregunta que hicieron? Yo tengo la primera que es menciona las secciones del intestino primitivo. No sé si sea esa. Y Ajá, puse que era intestino faríngeo anterior, medio y posterior. a ver, otra vez, ¿cuál era la pregunta?
Menciona las secciones del intestino primitivo. Ok, y la respuesta sería intestino anterior, medio. Y posterior. Bueno, esa sería la primera. Yo les puedo poner en el examen. Menciona en cuántas partes se divide el intestino primitivo. 1. 2. Sería, menciona, ¿sí? ¿Cuáles son las secciones en que está dividida el intestino primitivo? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí me entienden? Sí. Una sería cuántos serían números y otro cuáles, entonces ya estamos diciendo cuáles serían el intestino anterior, medio y posterior. ¿Ok? Cualquiera de esas formas puedo hacer yo la pregunta, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, ¿cuál otra? ¿Qué otra pregunta se hizo? ¿Cuáles son los derivados del intestino medio? ¿Y cuál es la respuesta? Intestino delgado, o sea, el duodeno distal hasta abertura del colédoco, el ciego, apéndice y colon ascendente y los primeros 2/3 del colon transverso. Ok, bueno. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las estructuras que se derivan del intestino medio? Yo puedo poner intestino delgado, ciego y apéndice nada más. Puedo poner intestino grueso, ¿sí? Hígado, vesícula. Puedo poner estómago, páncreas, intestino delgado. ¿Ok? Entonces ya ven cuál es la respuesta correcta. La primera que me acaban de mencionar ustedes. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra pregunta? Yo tengo que dice semana de gestación que inicia el desarrollo del duodeno. ¿Qué semana de gestación inicia el desarrollo del duodeno? ¿Ok? ¿Y cuál es? ¿Es la 7 o la 12ª semana? ¿Cuál es, Geraldine? Ah, caray, yo tenía que ir a la cuarta. Ponemos la 4ª semana. Puedes poner cuarta, sexta, 12ª, octava, ¿ok? La Ok. semana, ¿sí? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más? Profesor, de esa pregunta dijo que era la cuarta. Sí, es la 4ª semana. Ah, ok. ¿Qué otra pregunta sobre embriología? Nosotros teníamos una, pero no sé si sea la misma que la primera. Bueno, es casi igual.
¿Cuáles son las divisiones o segmentos comprendidos en el intestino primitivo? Sería la misma respuesta, intestino anterior, medio y posterior. Ujú. Ujú. Hay otra que dice que de dónde deriva el músculo liso del esófago. No sé si está bien. A ver, ¿cómo pusieron la pregunta? Dice, ¿de dónde deriva el músculo liso del esófago? Y la respuesta es mesenquima, del mesenquima esplécnico. ¿Dónde está el músculo del esófago? El músculo liso del esófago, ajá. Es del mesénquima Ajá. esplácnico, ¿sí? Sí. Ok. ¿Cuál otra? Del estómago, desarrollo del estómago y del esófago. ¿Cuál sería una pregunta de esas que me hicieron Carla, Ernesto, Dalia, María Etzel, Javier y Geraldine? Ah, ya me estás diciendo, Geraldine. Del hígado, vesícula, Alondra, Daniela, Daniel, Rosa Isela, Marta. ¿Qué preguntas hiciste? ¿Podría ser qué parte del intestino primitivo da origen al páncreas? ¿Sí? Y la respuesta es el intestino anterior. ¿Qué parte del intestino primitivo? Da origen al páncreas. Intestino anterior, ¿sí? Sí. Sí. Otra pregunta, ¿cuál sería? ¿Hacia dónde y en qué ángulo se rota el asa intestinal? ¿En qué ángulo se rota el asa intestinal? ¿Cuál es la respuesta? 90 grados, al lado contrario de las manecillas del reloj. Ok, ¿qué otra pregunta? Del hígado, ¿qué preguntarían? ¿De cómo se desarrolla el hígado? ¿En qué espacio del mesogastrio se desarrolla el hígado? ¿Cuál sería la respuesta? Mesogastrio ventral. Sí. Ok. ¿Otra pregunta? Ya de segundo tema, nosotros tenemos
¿Cuáles son las capas del intestino grueso? ¿Cuál es la respuesta? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí les puedo poner, por ejemplo, ¿cuántas capas tiene el intestino grueso? La respuesta sería 4. Y otra, ¿cuáles son las capas del intestino grueso, mucosa, submucosa, muscular y serosa? No confundirse con las del estómago que tiene adventicia, no confundirse con otras, por favor. ¿Ok? ¿Cuál más? ¿Qué otra pregunta? Doctor, Por ¿puede ejemplo, repetir? Es mucosa, submucosa, muscular y... serosa. Gracias. ¿Y cuántas capas tiene el estómago? Igual 4, ¿Sí? ¿Y cuáles son? mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Y también serosa? Adventicia. Ajá, bueno, Adventicia. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las capas del estómago? Mucosa, submucosa, serosa y adventicia. No, muscular y adventicia, creo. ¿Sí? Ok, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta, muchachos? Nosotros también tenemos otra. ¿De qué estructuras anatómicas cuelga o se ancla el aumento mayor? ¿De qué estructuras anatómicas Sí, se ancla sí, el aumento mayor. el aumento mayor? ¿Cuál es la respuesta? De la curvatura mayor del estómago y del colon transverso. Ok. ¿Qué otra pregunta? Eran 5 preguntas por tema, no me han mandado como 1 o 2 por tema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, muchachos? Bueno, de nuestro tema sería, menciona los órganos que encontramos en las fronteras del páncreas. Menciona los órganos que encontramos. ¿En dónde? ¿En la frontera? En del páncreas. Ajá.
¿Cuál es la respuesta, María Fernanda? Es el estómago, el intestino delgado, ¿Sí? el hígado, el vaso y la vesícula biliar. Ok. Si yo les pongo que en esa pregunta que acaba de decir su compañera María Fernanda, en vez de poner, menciona los órganos que encontramos en la frontera del páncreas, si yo les pongo, menciona, ¿sí? ¿Qué tipo de órganos o qué tipo de estructuras se encuentran alrededor del páncreas? ¿Sí? Puedo poner 3, puedo poner 4. ¿Ok? Entonces la respuesta sería estómago, intestino delgado, hígado, vaso, vesícula biliar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a abarcar donde está la cabeza del páncreas, por ejemplo, lo que sería el intestino delgado, que sería el duodeno. Por donde está el cuerpo sería parte del estómago. También en la cabeza estaría el hígado, la vesícula, y el vaso sería en la parte posterior donde se encontraría parte del cuerpo y la cola. ¿Ok? Sí. O podría poner, por ejemplo, el estómago, el intestino delgado y el hígado están relacionados con, puedo poner esófago, ¿sí? Vaso, puedo poner riñón, páncreas. ¿Cuál sería la respuesta? Páncreas. El páncreas. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta, muchachos? Platíquenme, ¿qué otra pregunta? Igual de el páncreas ¿Sí? sería ¿por cuál arteria recibe su irrigación? Sí. ¿Por qué arteria? Es por la arteria mesentérica superior. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Podría ser, ¿cuáles son las hojas del peritoneo que anclan el intestino anterior? Ajá. Paula, ¿puedes repetir, por favor? Sí, ¿cuáles son las hojas del peritoneo que anclan el intestino anterior? ¿Cuál es la respuesta? Mesogastrio ventral y dorsal. Ok. ¿Cuál más? ¿Cuál más, muchachos? Yo sé que se lo estoy dejando a ustedes, ¿eh? Para que de aquí voy a sacar todas las preguntas. ¿Qué otra?
A ver, les doy 10 minutos para que nuevamente vean sus preguntas y ahorita me las dan. Permítanme 10 minutos, por favor.
Ok, muchachos, gracias. A ver, ¿cuáles más tienen ya? Bueno, creo que alguien más va a decir una. A ver, ¿cuáles de las dos Paulinas? Díganme. Ah, si quiere ella y después yo. Manuel, te escucho. ¿Cuáles son las variantes anatómicas del apéndice? Amigo, eso no es de gastro. Ay, perdón. ¿Son de gastro esas? No, esa no es de gastro, profe, se Esa no. confundió. Gracias, no. No, si quiere le doy otra. Este es de intestino grueso. ¿Qué es el quimo? ¿Qué es el quimo? Sí. A ver, ¿qué es el quimo? Es una masa homogénea que se transforman los alimentos dentro del estómago por efecto de la digestión. Ok. Si yo les pongo, si yo les pongo en el examen, ¿cómo se le llama a la masa homogénea que se transforma en el estómago por efecto de la digestión? Si pongo quimo, bilis, kilo, ¿cuál sería la respuesta correcta? Quimo. ¿Segura? Sí, bueno, coste, ¿eh? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, Manuel. Acuérdense que estamos en gastro, ¿eh? No en práctica médica. ¿En cuántas partes se divide el estómago? ¿Cuál es la respuesta? Se divide en 5, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son? Es el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro En y el conducto 5. ilógico. Dos. Ajá. ¿No entraría en la curvatura menor y mayor? Sí. Son 4 partes y 2 esfínteres. Entonces serían, a ver, ¿cuáles serían las 4 partes, Owen? El fondo, el cuerpo, la curvatura menor y la curvatura mayor. ¿Y el antro? Son 5 con el antro. Entonces, la respuesta sería, ¿en cuántas partes se divide el estómago? En 5, que sería antro, fondo y cuerpo, curvatura menor y curvatura mayor, y 2 esfínteres, que sería el cardias en la parte superior que se relaciona con el esófago y el píloro que se relaciona con la primera porción del duodeno. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Alguna Doctor, otra pregunta? Sí, te escucho. a mi compañero Atsin se le fue el internet y dice que si le puede llamar, por favor. ¿A quién? A Atsin, ¿Atsin? sí. Atsin Malinali. Ah, ok. La que no sea todavía es esta. ¿Cómo se llama? Déjenme decir. A Carla Celina Aguilar Macías, ¿qué saben de ella?
No he entrado a clase. Nada, doctor. ¿No? A ver si la pueden contactar, a ver qué pasó con ella, por favor. Doctor, yo tuve clase con ella en la mañana y sí estaba, pero se escuchaba un poco enferma. ¿Sí? Ajá. A ver si puedes contactar, a ver qué pasó, ¿no? Para nada más para que me digas y ponerle asistencia, si no se va a ir con falta. Por favor. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta más sería, muchachos? Doctor, ¿puede repetir la última pregunta, por favor? Sí, ¿en cuántas partes se divide el estómago? ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? ¿En dónde se lleva a cabo la etapa final de la digestión? ¿Sí? Y la respuesta es el colon. ¿Parte qué? La etapa final de la digestión. Y la respuesta sería En el colon. Colon ascendente o descendente, el recto sigmoides. Hola, doctor. Sobre mi compañera, me mandó mensaje que fue al sanitario, pero que ahorita que regrese le contesta. Bueno, ok. Sale, gracias. ¿Qué otra pregunta? Hay muchísimas preguntas, muchachos, pero quiero hacerles el examen de lo que ustedes me están comentando. ¿Qué más? ¿Qué nervios inervan la pared anterior y posterior del estómago al final de la rotación del estómago? ¿Qué nervios ¿Qué, inervan? qué nervios inervan la pared anterior y posterior del estómago al final de la rotación del estómago? ¿Cuál es la respuesta? El nervio vago izquierdo inerva la pared anterior del estómago. ¿Sí? Y el nervio vago derecho inerva la pared posterior. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿En cuántas partes se divide el intestino delgado? Son 3, es el duodeno, el yuyeno y el ileón. Hola, doctor, ya regresé. Me dijeron que me estaba hablando. Ay, perdón. ¿Dónde andas? Carla Celín. ¿Dónde andabas, Carla? Platícame. Pues fui al baño, lo normal. ¿Cuánto tiempo? No, recién había ido. Bueno, ok. Sale. Porque desde el principio no te había visto, por eso pregunté por ti. ¿Sale? No, sí, aquí estoy, doctor. Entré un poco tarde, pero porque estaba lloviendo por mi casa y no agarraba la conexión a internet, pero luego cuando yo pude conectarme, entré luego. Bueno, lo más importante es que no te mojaste, Carla. ¿Sale? Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo, doctor, tengo una. La bolsa mental, ¿de qué está formada? Otra vez, ¿la qué? ¿La bolsa? La bolsa o saco mental, ¿de qué está conformada?
¿Cuál es la respuesta, Manuel? De un repliegue de la hoja peritoneal mesogástrica dorsal. ¿Cómo? Entonces, la respuesta de un repliegue de la hoja peritoneal, ¿sí? Del mesogastrio dorsal. De un Ok. repliegue Ok. Ujú. Sí. Entonces, de un repliegue de la hoja peritoneal del mesogastrio dorsal. Sí. Ok. ¿Algo más? Hay muchas cosas que poder contar. ¿Qué otra cosa, muchachos? ¿Cuáles son las partes del intestino grueso? Es el apéndice, el ciego, el colon y el recto. Entonces es apéndice, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería Sí, la perdón, el apéndice, el ciego, el colon y el recto. Entonces, a ver, el apéndice, el ciego, colon y recto, que abarcaría colon ascendente, transverso y descendente, ¿no? ¿Sí? Sí, María Sí. José. Si yo les pongo en el examen, ¿en cuántas partes está dividido el intestino grueso? ¿Cuál sería la respuesta? En 4. ¿Cuál serían? Apéndice, ciego, colon y recto. No, serían colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. ¿Cuántas son? 5. Acuérdense que el colon se divide en 5 partes. Ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. ¿Sí? Bueno, pero voy a dejar la respuesta que dijo su compañera María José como buena. ¿Sale? Tengo otra, doctor. A ver, ¿qué pasó, Manuel? ¿Cuáles son los derivados del intestino anterior? Esa ya la pasaron, ¿no? ¿Ya? Fue de las primeras, creo. Olvídelo, doctor, olvídelo. No, la que preguntaron fue del intestino medio, ¿no? Sí, falta la del intestino anterior. Ajá. Dijeron la del medio. Ah, ok, perdón. Ah, entonces no la olvide. Bueno. Ok, ¿cuál serían, Manuel? Sería hígado, vesícula biliar, páncreas. Fíjense bien, si yo les pongo en el examen, ahorita como me dijo sus compañeros, ¿cuáles son los derivados del intestino anterior, hígado, vesícula biliar y páncreas? Si yo les pongo, ¿de dónde se derivan embriológicamente el hígado y el páncreas? ¿Cuál sería la contestación? Intestino medio, posterior, anterior, inferior. Anterior. 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 De aquí puedo sacar 2 o 3 preguntas de esas que hizo su compañero Manuel, ¿eh? Ok. ¿Cuál otra? Nosotros tenemos de anomalías del desarrollo del tubo digestivo, doctor. A ver, César, platícame una. La primera sería ¿qué significa la pirosis? ¿Qué significa la pirosis? Ok, ¿cuál sería la respuesta? Ardor o acidez del estómago, sensación de quemazón dolorosa. ¿Ardor o? O acidez del estómago, sensación de quemazón dolorosa.
Ok, ¿cuál otra? Sería, ¿cuáles son algunas de las complicaciones en la atresia duodenal? ¿Cuál sería la respuesta? Deshidratación, reflujo gastroesofágico e inflamación de la primera parte del intestino delgado. Entonces, deshidratación y reflujo esofágico. ¿Y qué más? Es deshidratación, reflujo gastroesofágico e inflamación de la primera parte del intestino delgado. Ok, correcto. Ujú. ¿Cuál otra? ¿Qué prueba se utiliza en la atresia duodenal? Sí, ¿cuál es la respuesta? Sería ecografía fetal o radiografía abdominal. Ok. ¿Alguien más? La horquilla de la arteria mesentérica superior, ¿qué segmento del intestino irriga? A ver, la horquilla. Ujú. ¿De qué? ¿De la arteria mesentérica? Superior, ajá. ¿Qué segmento del intestino irriga? ¿Lo puedes repetir, Manu? La horquilla de la arteria mesentérica superior, ¿qué segmento del intestino irriga? ¿Cuál es la respuesta? El intestino medio. ¿Cuál otra? ¿Cuál fue la respuesta, doctor? Intestino medio. Gracias. Sí. Yo tengo otra. Ajá. Igual, el conducto vitelino, ¿con qué segmento del intestino conecta? ¿Dónde estás? ¿Por qué me pones trampas para que no llegue? Sí, eso es plan con maña. El del es una barricada. Sí, me pones una barricada y luego mira, la basura. Siempre Estoy en clase, por favor. Cuéntanos el chiste, Manu. Cuéntanos el chiste. Me voy a ir al infierno, eso es lo que va a pasar. Que tienes un desastre, Manu. Ya limpia, porfa.
Ay, gracias. ¿Qué me quedé? Perdón, doctor. El conducto vitelino, ¿con qué segmento del intestino conecta? No es cierto, Con... se quedó y que iba a barrer eso. ¿Verdad? No, es mi hermano, yo no, ahorita. Intestino medio. Que te bañes, dice. Que me bañe, sí, me voy a bañar ahorita. Ni modo, así son las cosas, muchachos, ni hablar. Por eso es mejor luego ir a la escuela para que no le digan Ay, nada. sí. Yo, no, soy feliz cuando voy. Ok. Por eso hay que ponerle seguro a la puerta, mano. Ok, ¿qué otra pregunta? Semana de gestación en que aparece el primordio hepático. A ver, ¿en qué semana? De gestación aparece el primordio hepático. Y es en la 4ª semana. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué función del páncreas nos ayuda a la digestión de grasas, carbohidratos y proteínas? ¿Qué? A ver, otra vez, María Fernanda, no te escuché bien. ¿Qué función del páncreas nos ayuda a la digestión de grasas, carbohidratos y proteínas? A ver, ¿qué función del páncreas? Nos ayuda A la digestión de carbohidratos. grasas y proteínas. Grasas y proteínas. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la respuesta? Su función exocrina. Ok, ¿qué más? ¿De dónde se desarrolla el esófago? Del intestino anterior. Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, muchachos? Permítanme tantito.
¿Qué otra cosa, muchachos? Ya tengo dos más. Sí, a ver. Bueno, es que es una, pero pudieran ser dos. Usted Ajá. considere. ¿Qué segmento del asa intestinal del intestino medio dará origen al intestino delgado? A ver, ¿qué segmento del asa interior? ¿Qué segmento del asa intestinal? ¿Intestinal? ¿Sí? No, permítame. ¿Qué segmento del asa intestinal del intestino medio dará origen al intestino delgado? ¿Cuál es la respuesta? Asa intestinal, no es cierto, asa intestinal anterior. A ver, fíjate, a ver, si tú me preguntas, ¿qué segmento del asa intestinal del intestino medio da origen al intestino delgado? ¿Cuál es la respuesta? Asa intestinal anterior. ¿El asa intestinal anterior? Uh-huh. Antes de que genere el cuarto de vuelta. Entonces sería parte del duodeno. No. Bueno, sí, parte del duodeno. Pues sí. Porque es que da origen a duodeno, yeyuno e ilion. Ajá. El segmento del asa anterior dará origen al duodeno, a la cuarta porción del duodeno, para empezar con el yeyuno, ¿no? E ilion, ajá. Y el segmento posterior, o el intestino, el segmento del intestino posterior dará origen al marco cólico. Sí, que sería parte de qué? Del intestino grueso, del colon ascendente y del colon transverso. ¿Sí? Transverso y descendente, ¿no? Bueno. ¿Cuál otra? ¿Cuáles son los órganos sólidos del sistema digestivo? ¿Cuáles son qué, perdón? Los órganos sólidos del sistema digestivo. ¿Del qué, perdón? El aparato digestivo. ¿Cuáles son los órganos sólidos del aparato digestivo? Es el hígado, páncreas y la vesícula biliar. Okay. ¿Cuál ¿Hígado, otra? páncreas y qué, perdón? Y vesícula biliar. ¿Cuáles son las papilas gustativas? Ajá. Son filiformes, fungiformes y caliciformes. A ver, permíteme. Entonces, fungiformes, caliciformes, ¿y cuál otra? Filiformes. Ok. ¿Qué más? ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? ¿Y cuántas porciones tiene? 4 porciones. Es superior, descendente,
horizontal y ascendente. Sí. Ok, ¿qué más? ¿Pueden repetir la última pregunta, por favor? ¿Y cuántas porciones tiene el duodeno? ¿Cuál otra pregunta, muchachos? ¿Cuántas glándulas tiene el páncreas? ¿Cuántas qué? Glándulas tiene el páncreas. ¿Cuántas glándulas tiene el páncreas? 2, la exócrina y la endocrina. ¿Glándulas? Esas son funciones. Había dicho que eran tipos de tejido, ¿no? Sí. Yo tengo que son tipos de glándulas. Bueno, que son las glándulas. ¿Qué es una Sería glándula? la función de estas glándulas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las glándulas? ¿Y cuál serían las funciones de una glándula? Que son exócrinas y endocrinas. Bueno, eso es lo que creo yo que es lo que quiere decir, pero no sé. Pero el exócrino y endocrino son tejidos que conforman al páncreas, ¿no? Pues sí, o sea, la pregunta sería, ¿cuántas funciones tiene el páncreas? Y de ahí ya hicimos una pregunta, que es la función exócrina del páncreas y falta la función endocrina. O sea, ¿cuántas funciones tiene? 2, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, entonces la siguiente pregunta puede ser de cuáles son las funciones endocrinas, porque ¿Cuál sería la exócrina del páncreas? ¿Cuál sería la función endocrina del páncreas? ¿Sí? La exócrina esa ya se la había dicho, doctor, es la de la digestión de grasas, carbohidratos y proteínas. Ajá, originada por... Células de Langerhans. Exócrina, ¿eh? ¿Por el jugo pancreático? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? La ¿Cómo se llaman las bilis. enzimas? ¿Eh? La bilis. No, la bilis, ¿de dónde vendría? Del Es hígado. del hígado. Ay, ¿De dónde vendría entonces? Las Y yo, del páncreas eran la tripsina, ¿no? Quimiotripsina, la milasa, la lipasa y todas esas, ¿no? pancreáticas, las que van a actuar a nivel de carbohidratos, proteínas, ¿sí? ¿Sí estamos bien o no? Sí. ¿me puede repetir cómo quedaría esa pregunta entonces? Entonces, ¿cuántas funciones tiene el páncreas? 2. ¿Sí?
La otra pregunta sería, ¿cómo se llaman las funciones del páncreas? Bueno, exócrina y endocrina, esas son las funciones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían las funciones exócrinas? Las de, como dijo su compañera, la de la digestión de carbohidratos, grasas y proteínas, ¿sí? Así que ya había hecho ¿Y la las pregunta. endocrinas serían la producción de insulina? Claro, ¿en dónde se encuentra eso? En Por los los islotes de Langerhans. Claro, ¿y qué células encontramos en los islotes de Langerhans? Ay, no me acuerdo, pero se las llama. alfa, beta y... Esas no me acuerdo. Delta, ¿Eran las alfa, las beta y delta? delta, ¿sí? Ah, alfa. ¿Qué es lo que producen las delta? Alfa, La beta y delta. no es cierto, La somatostatina. somatostatina. La somatostatina es la delta. La beta, La insulina. Produce la el insulina. alfa, El El glucagón. el glucagón. alfa, el Glucagón. glucagón. Son preguntas de examen. No, me confundí. A ver, ¿me puedes repetir? Sí, a ver. ¿Qué células encontramos en los islotes de Langerhans? Ujú. Alfa, beta y delta. Beta, delta. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Qué producen las beta, las células beta de los islotes de Langerhans? Insulina. ¿Qué producen las células alfa de la insulina? Glucagón. Glucagón. ¿Qué Ujú. producen las células delta de la insulina? Somatostatina. ¿Sí? Sí. Entonces, nada más por ejemplo, de cuántas funciones tiene el páncreas, ya cuántas preguntas sacamos. Sí, Como 6, ¿no? muchas. Bueno, todo lo que les acabo de mencionar son preguntas de examen. ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Platíquenme. ¿Dónde se encuentra el foramen mental? El esófago no me han dicho nada. El esófago. Ya me dijeron del estómago, ya me dijeron parte del páncreas, del esófago no me han dicho nada. A ver, ¿cuál sería tu pregunta, Manuel? ¿Dónde se encuentra el foramen mental? ¿Cuál sería la respuesta? Entre el hígado y el duodeno. Ok. ¿Dónde se encuentra? Ajá, el foramen mental. Entre el hígado y el duodeno. Ok. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde se encuentra el foramen mental? ¿En el hígado y qué? Entre hígado y duodeno. De estas 35 preguntas que llevamos,
pudiera doblarlas y serían un promedio de 70 preguntas, más 6 como unas 76 preguntas promedio más o menos. Yo digo que se queden ¿Eso va a 30. ser nuestro examen? ¿Eh? Solo que se queden 30. No, sí, les voy a hacer 30. Bueno, Ay, sí, está bien. 76 preguntas. De aquí, de todo lo que me han dicho, puedo sacar 2 o 3 preguntas de cada una, por eso les estoy dando las respuestas y cómo puedo elaborarlas. ¿Ya me entendieron? Ya, me había espantado, sí. No se espanten. Yo tenía que hacer 70 preguntas, tenía que responder 70 preguntas en cada departamental de la Facultad de Medicina. Por departamental, ¿cómo ven? No, pues qué malos, ¿no? ¿Por qué? Son demasiadas preguntas y nada más estructuradas de una forma diferente. Sí, yo nomás les dije, ¿sí o no? Yo nomás, por ejemplo, vamos a poner, ¿cuántas porciones tiene el duodeno? 4, ¿sí? ¿Qué órgano? Vamos a poner, ¿qué parte del intestino delgado presenta 4 porciones? Yeyuno, ilion, ¿sí? Apéndice o duodeno. ¿Cuál sería la respuesta? Duodeno. ¿Duodeno? ¿Sí o no? ¿Cuál es la porción terminal del intestino delgado? Duodeno, yeyuno, ilion o ilion. ¿Cuál sería la respuesta? Ilion. ¿Con I o con E? Con E. Con E. ¿Segura? Con E, Manuel. ¿Con E? De elefante. ¿Elion? Con E de estás reprobado. Ilion. ¿Ilion o ilion? León. Como I, León. león. Ajá. Con E de esta vez no vas a pasar, Manu. Bueno, ya Ay. sabemos que Manuel va a tener mala esa. Bueno, gracias. ¿Y yo qué dije? Bueno, a lo mejor ahora ya la tiene ¿Cómo bien era? porque... Ilion. Eso dije. El ilion es No un es con hueso. I, es con E. ¿Eh? Sí, amigo. Te voy a poner a Sí, hacer amigo. capturas. El Letra por letra, ilion Manu. con I. Letra por letra. A ver, dilo. Ahí está. I. Deletréalo. Y león. Entonces, Y te faltó así. la E. ¿Por qué No, te sí lo dijo la E? bien. Es que dijo I, L, on. Ay, que es que tengo dislalia, ya. Punto. ¿en dónde encontramos el ilion? Es un hueso ¿De dónde? de la cadera, según yo. Pues sí, de la cadera del sacro. ¿Ok? De los coxales. Y el ileón. A ver, Parte. Manu, responde esa. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta, muchachos? Debería de preguntar lo del ilion nomás para que Manu la tenga mal. Bueno, ok. No, Órale. no. ¿Qué grosería es esa? No es cierto, Manucito. Capaz que de repente por contestar rápido me la ponen mal, muchachos. ¿Eh? Eso ¿Qué? sí les ¿Yo puedo- qué? Ay, ¿no estás escuchando, Manu? Ay, fui a hacer una parada técnica, perdón. Que le digo al profe que te ponga la de ilion, de la cadera, nomás para que la tengas mal. Sobre tu conciencia. No es cierto, Manu, yo te la paso, te la guaso. Ok, ¿qué otra pregunta, muchachos? Ya, son muchas. Un poquito, llevamos 30. ¿Otra? ¿Quiere Nivel más? ¿No 36 quiere torturar más? No, fíjense, todavía falta esófago, todavía falta hígado.
Pero de ahí puedes sacar muchas, ¿no? Sí, de hígado puedo sacar varias. No, de las que ya tiene. Así de aquí puedo sacar lo doble, que serían 70. Una pregunta podría ser, ¿cuál es la función de la bilis? ¿De la bilis? ¿Cuál es la función de la bilis? Emulsiona las grasas, neutraliza el quimo y la absorción de ácidos grasos. ¿Cuál sería la principal? Sale cuando haces corajes. Ajá. Y se te Saponificación de grasas, ¿no? Quimo. Por eso, y se te llena de piedritas en la vesícula, de tantos corajes. ¿No? No te deja comer aguacate. Es la emulsificación de grasas. ¿Ok? Saponificación de grasas. Ujú. ¿Cuáles son las células del hígado? ¿Cuáles son las células del hígado? ¿Cómo se llaman? ¿Los hepatocitos? Ajá. ¿Qué más? Tienen forma hexagonal. Ok. ¿Cuánto pesa el hígado? 1.5 aproximadamente. 1.5 Sí. Gramos, dice. No, kilos. Pues, no, ¿cuánto kilos. pesa? ¿Cuánto? 1.5 kilos. 1.5 kilos. Bueno, Sí. El mío no creo que pese eso. Depende el hígado de quién. ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿cuántos lóbulos tiene el hígado? ¿Cuál sería la respuesta correcta? 4. 4. ¿Cómo se llaman? Derecho, izquierdo. Caudal. ¿Cuál? Y cuadrado. Derecho, izquierdo, ¿y cómo se llama el otro? Caudado. Dijo Mariana. Caudado y Cuadrado. cuadrado. Ok. ¿Por qué debe ser irrigado el hígado? ¿Por qué qué, perdón? Arteria ser irrigado el hígado. Por la arteria hepática. ¿Sí? ¿Cuántos conductos tiene el páncreas? Dos, el hepático y el accesorio. ¿Qué gol? El pancreático y el accesorio. ¿Cómo se llama el pancreático? De Wilson ¿Cómo se llama? o algo. Ah, ese sí no sé. De Windsor y el de Antorini. Antonini. ¿Dónde desemboca el conducto de Windsor? Junto con el conducto colédoco ¿Sí? en la ampolla de váter, Plática. en el duodeno. ¿En qué parte del duodeno? Descendente. En el duodeno descendiente. ¿Cómo se llama esa porción? ¿En la primera o en la tercera? ¿En la tercera? No sé, debe ser en la segunda, ¿no? Esa es en la segunda. ¿Ok? ¿Cuántas glándulas hay en la boca? 3. ¿Cuáles son? Parótida, submaxilar y sublingual. Ok. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas?
Con eso, ¿Cuál puedes repetir? ¿Cuál era la última pregunta? Por favor. ¿Cuántas glándulas hay en la boca? ¿De esófago qué preguntaría, doctor? ¿Qué tipo de músculo tiene el esófago? A ver, ¿cuándo quieren el examen? Antes de que otra cosa, porque lo tengo que subir a Teams y poner el horario. ¿Cuándo quieren el examen? ¿El lunes o el viernes? El viernes. Sí, el viernes. ¿El viernes? El viernes. Ok, entonces sería de 1 hora. ¿Sale? Sí. El examen empieza a las 12 exactamente. 12:05 les voy a poner. Y termina a la 1 de la tarde. Después de ese horario no les puedo dar más tiempo. ¿Sale? Sí. ¿Les parece bien? Sí. O sea, para que nos conectemos exactamente a la hora, ¿no? O antes, o cualquier. Yo voy a estar conectado 5 minutos antes, porque termino mi clase y se las voy a terminar unos 5 minutos antes, porque tengo clase de 9 a 12. Voy a terminarla 10 minutos antes para conectarme con ustedes y que empiecen por mucho 12:05. Voy a poner 12:05 o 12 del día. La clase, así como empiezan a hacer el examen y se termina, se cierra el examen a la 1 de la tarde. Después de ese horario no abro el examen para nada. ¿Qué? ¿Sí está bien? Sí. Ok, y la retro la daría el lunes. Sí. ¿Sí? De acuerdo. Sí, ¿Sí están de acuerdo? de acuerdísimo. Bueno, yo Sí, sí. doctor. ¿Sí? Ok. Entonces el examen lo hacemos el próximo viernes, que sería Ay, Dios mío. el viernes 17. ¿Ok? ¿Sale? De 12 a 1 hora nada más. ¿Ok? Sí, doctor. Y de lo que me acaban de comentar, de aquí voy a sacar las preguntas del examen. Aparte de lo que yo les acabo de preguntar. ¿Sale? Y nada más les voy a hacer 30 preguntas. Habitualmente hago de 40 a 60 preguntas por examen. Los que se vayan al final es un promedio de 60 a 80 preguntas de los 3 exámenes que hago. Entonces quiero que por favor pongan mucha atención en el examen para que saquen muy buena calificación. Aparte de todo lo que han presentado ustedes en las exposiciones, ¿sí? Y la manera como han participado. ¿Dudas, preguntas? Sí, doctor, yo tengo una. Geraldine, te escucho. ¿No cree que sería mejor aplicar el examen el día lunes? Como ustedes me digan, si es el lunes, yo les doy 1:30 para hacer el examen, pero serían 40 preguntas. Si es el viernes, son 30 preguntas, pero es 1 hora el examen. Ustedes díganme, pónganse de acuerdo. Y ya mañana me dicen, entonces para reponerles las clases del viernes, por favor, ya les pedí una disculpa porque se fue la luz. Lo reporté a DSA, ahorita me voy a comunicar con Mónica y con el ingeniero Mario Palomares
para comentarles que voy a reponer la clase del viernes anterior. Y mañana volvemos a hacer un repaso de todo. ¿Ok? Sí. Yo le quiero preguntar algo a mi compañera Sachel. ¿Por qué consideras que el lunes... Pues ¿Por porque qué? este día no tenemos ningún examen y el viernes tenemos 3, tendríamos 3 con el de gastroenterología. Iba a decir gastronomía, perdón. El lunes es el legénito, ¿no? ¿Ande? No, bueno, no ha dicho nada la maestra. Sí, dijo Pero de que todos va a modos, ser el el viernes lunes. tenemos 2 exámenes y no contamos el de gastro. De todas maneras, aparte esa mayoría de votos, entonces yo solo dije que sería, si podría ser el lunes. La pequeña gran diferencia es que el lunes son 2 horas y el viernes es 1 hora. Con 2 horas aumentarían las preguntas, ¿no? 10 preguntas, pero tenían más tiempo, tienen más tiempo. Sachel tuvo un gran punto. Platíquenlo, por favor. Y entonces, si están de acuerdo, mañana les doy la reposición de la clase que no tuvimos el viernes, que se a las 12 a la 1. ¿Les parece bien? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas, dudas, muchachos? No, ninguna, doctor. Seguro. Mañana, de todas maneras, volvemos a hacer un repaso de todo. Ustedes tienen las presentaciones, hacemos rapidísimo las presentaciones. Lo más importante, para que no haya duda de nada, yo les paso las presentaciones que yo tengo para que reafirmemos conocimiento y dudas sobre lo que tengan. ¿Sale? Y tanto el mañana como el nuevamente. Repasamos las cosas. Creo que ya todos votaron lunes. ¿Ya ves, Como Sachel? Tienes muy buenas ideas. Digo, muy buena visión. Como ustedes me digan, muchachos. Creo Y que el sí. viernes daría la retroalimentación y les daría las calificaciones ya, para que ustedes me digan. Sí, Si estoy de doctor, el lunes. El lunes, sí, tiene razón, Sachel. Tienen Está bien, razón doctor. todos. Bueno, ok. Lunes. Entonces sería el próximo lunes, dentro de 8 días, a las 11 de la mañana, ¿ok? Sí. Sí, doctor. Ok, bueno. Pues entonces nos vemos mañana, primeramente Dios. Le comento a esta Mónica y al ingeniero Mario Palomares que voy a reponer la clase con ustedes, ya están de acuerdo. Y mañana nos vemos entonces aquí a las 12 del día para reponerles la clase y hacerles un repaso. Si tienes las presentaciones, las pasamos rapidísimo, ¿sí? Lo más concreto posible para que nos dé tiempo de todo lo que vimos en embriología, que son bastantes preguntas, y ya después de lo que es el aparato digestivo propiamente, eso yo se los daría, si puedo mañana y si no el viernes, un repaso del aparato digestivo de lo más rápido que pueda, de lo más concreto, ¿ok? Ya las enfermedades las vamos a empezar a ver a partir del segundo parcial y tercer parcial, ¿sí? Vamos a empezar a ver ya más a fondo, ya vimos algunas, vamos a ver mucho más todavía, ¿ok? Y podemos nuevamente repasar todas las enfermedades, todas, porque son importantes, ¿ok? Y en práctica médica, pues va a ser también les comentaba a sus compañeros al inicio que tuvimos una junta el sábado y nos dijeron que no va a haber ningún alumno en la universidad la semana de exámenes. Entonces se van a quedar en su casa para que de ahí realizar el examen de práctica médica.
¿ok? Igual el miércoles vemos, ya vamos a poner un... Sí, te escucho. Doctor, referente a eso, disculpa que lo interrumpa. Este miércoles le iba a decir que no puedo asistir porque no tengo quien me lleve a la universidad. Está bien, no hay ningún problema, Mariana. Ok, muchas gracias, doctor. Ok. Entonces vamos a poner igual un caso clínico para que lo desarrollen, e incluso los que están en casa que también lo desarrollen, por favor. Y si ya está el maestro Naya, ¿sí?, que me preste el control de la cámara para que ustedes vean cómo tenemos que practicar la exploración. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Con respecto a la materia de práctica médica del día miércoles, tenemos que llevar el equipo de pequeño diagnóstico. Sí, por favor, para que entre ustedes tienen que tomar presión, auscultar el corazón y vamos a tratar de ver garganta, boca y ojo. ¿Vale? Ok, sí. También para que vayan elaborando las preguntas de práctica médica, por favor, para verlas el jueves. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, ok. Pues les agradezco. Que pasen buen día y buen inicio de semana. Gracias. Igual. Gracias. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Muchachos, mañana nos vemos. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta mañana. Gracias. Hasta Gracias, mañana. doctor.